Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y vuestra alegría llegue a plenitud. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, estamos en este jueves eucarístico, jueves de la quinta semana del tiempo de Pascua, y estamos contemplando estos versículos del capítulo 15 del Evangelio según San Juan. El día de hoy, versículos del 9 al 11. Solo 3 versículos, pero muy densos, que nos hablan del don del Espíritu Santo, el dador de vida, el que nos explica la verdad completa, el que nos explica las Escrituras, el que nos mueve, por quien todo fue renovado y transformado, que envía Jesús de junto al Padre. Ese es el fruto de la Pascua de Cristo. Y entonces el Espíritu Santo, el otro Paráclito, y Jesucristo, en el designio providente del Padre, nos acompañan en esta peregrinación terrena para que en nosotros nos seamos nuevas criaturas. Y todo se centra en consecuencia en el Espíritu, que es el amor de Dios, que es distinto al amor humano. Y ese amor de Dios es el tesoro que Jesucristo nos da, nos concede. Es su Espíritu, porque el Espíritu, el Hijo y el Padre son uno, el Espíritu de Cristo. Y por eso yo les decía más temprano a otras personas, es muy importante que nosotros sepamos distinguir el amor humano del amor de Dios. Y reconociendo el amor de Dios, tengamos la certeza, la absoluta convicción de que somos amados por el Señor, infinitamente. Nosotros y todas las criaturas humanas. No hay uno que es más amado que otro, no hay uno que es menos amado que otro. El Señor nos ama a todos infinitamente, y el Señor quiere que todos nosotros seamos nuevas criaturas. Pero nosotros que hemos escuchado la voz del Señor, nosotros que queremos ser sus discípulos, queremos seguirlo, tenemos el mandato de amar como el Señor nos ama. El resto no lo sabe, ni siquiera a veces se puede dar cuenta que Dios lo ama y le parece lejano, remoto, o incluso le puede parecer absurdo como el Señor ama. A nosotros que hemos conocido ese amor, no nos parece absurdo, nos parece inmenso. Es misterioso, nos desborda. Y claro, lo queremos acomodar a nuestra limitada capacidad y nuestra limitada comprensión. De alguna forma, eso es lo que se presenta en la primera lectura que hemos escuchado en el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles, los primeros discípulos, son judíos, pero la iglesia se va extendiendo, el mensaje del Evangelio se va extendiendo,
y ellos notan que el amor de Dios, que el Espíritu Santo también se le da a los gentiles. Y no entienden qué se va a hacer ahora con los gentiles, porque ellos no se sienten igual que los gentiles, toda su vida han despreciado a los gentiles. Y entonces resulta que reciben un signo muy grande, y entonces se dividen en dos grupos. El grupo de los conocidos como judaizantes, que creen que todos los gentiles antes de ser cristianos tienen que ser primero judíos. Entonces se tienen que circuncidar y hay que aplicarles la ley igual que la vive el pueblo de la primera alianza. Pero ya Pedro, Pablo sobre todo, que viene de esa experiencia de ser fariseo, perseguidor de los cristianos, que nota claramente cuál es la diferencia de recibir el amor de Dios, de recibir el amor de Jesucristo, de entrar en comunión con Él, y lo que vivía antes, sometido a los rigores de las normas, de los preceptos, del quehacer externo, y no el camino de la gracia, el camino de la fe, conoce muy bien la diferencia entre el régimen de la ley y el régimen de la gracia, el régimen de las obligaciones, de las cargas y el régimen de la gratuidad y de la obra que Dios realiza en nosotros. Y entonces con Bernabé van a lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén, la primera reunión, y debaten esto. Y ellos se dan cuenta que es el Señor quien los mueve, no es que son ellos los que pueden anteponer reglamentos, convicciones, creencias, prácticas, y que el Señor hace nuevas todas las cosas. Esa es la potencia del amor de Dios. Nosotros ahora también vivimos bajo dificultades similares. Y siempre esas dificultades se van a presentar, y ahora las podemos entender mejor, cuando uno de alguna manera hace una línea de separación entre comillas, los buenos y entre comillas, los malos, los pecadores, los defectuosos. Y entonces cuando uno se pone del lado de los buenos, uno cree que es mejor y uno se apropia, se adueña de Dios, porque el amor humano es un amor posesivo. Y entonces nosotros queremos controlar al amor de Dios, controlar la acción de la gracia, y entonces imaginamos que nosotros somos como el peaje, como el guachimán que dice tú pasas, tú no pasas. Y claro, eso es un error. Y tenemos que descubrir de dónde nos ha llamado el Señor, y que el Señor en realidad puede hacer que una persona totalmente pecadora en un instante se convierta en una nueva criatura, y Pablo mismo lo tiene en la experiencia personal. Pablo mismo se ha dado cuenta que eso que él vivía como fe, como experiencia religiosa, con mucho rigor, con mucho conocimiento intelectual, que le llevó incluso a perseguir a la iglesia, él sabe que eso no es todavía experimentado un vino mejor. Nosotros también podemos tener problemas similares, y al interior de la iglesia por eso vemos divisiones, y entonces las queremos resolver a veces nosotros entre nosotros. Y es más creer que cuanto más amplia es la consulta, entre comillas, encontraremos mejor la respuesta. Y la respuesta es que es el Señor. Y claro, los apóstoles que han recibido ese encargo de cuidar ese tesoro de la fe, tienen esa alta responsabilidad, y ellos, en boca de Santiago, el menor, dirán que no es necesario que pasen por el aro de primero ser judíos, porque ellos saben que ni siquiera ellos como judíos podían cumplir
todos los que ahora quieren exigir a los demás. Preguntémonos el día de hoy si realmente conocemos ese amor o si también nosotros queremos exigir que los demás, entre comillas, sean medidos con nuestra vara, con nuestra experiencia, y esa vara y esa experiencia es una experiencia no que acoge, sino que una experiencia que pone freno, que limita la acción libérrima del Señor. Por eso descubramos la grandeza del amor de Dios. El Señor, en ese momento, Él es el que va a ser la víctima, Él es el que va a ser crucificado, Él es el que va a ser vendido, Él es el que va a ser negado, Él es el que va a ser abandonado, y Él se pone a consolarlos. No está pensando en lo absoluto en Él, está pensando en ellos. Cuánto necesitamos ese amor. Ese es negarnos a nosotros mismos. Ese es abrazar esa cruz, que es amor extremo, y ese es el camino para la victoria. Pero humanamente, con nuestra sola razón, con nuestras únicas capacidades, es difícil, es imposible. Por eso necesitamos que el Señor renueve, actualice ese don de ese amor, ese Espíritu Santo que Él derrama en nuestros corazones y que en cada sacramento, por excelencia en la Eucaristía, nos vuelve a dar, nos vuelve a entregar. Nosotros recibámoslo con fe para que podamos realmente ser purificados y ser capaces de amar como el Señor nos ama. Ese es el camino de la felicidad, de la alegría, que nadie nos puede quitar. Pidamos pues que recibamos este alimento que no perece, que es el alimento que nos va a conducir a la victoria definitiva, si es que guardamos su palabra, si es que amamos como el Señor nos ama, y Él viene a nosotros para que nosotros podamos amar como Él. Que así sea.